Y entonces, el dragón herido logró batir sus alas fuertemente, para apenas lograr escapar del hechicero, quien con una bola de fuego le hirió de gravedad. Y entonces... Esto es Reserva de Dados, una sección dedicada plenamente a los juegos de rol. Bienvenidos. Ok, saludos a todos los escuchas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de un juego conocido como Calabozos y Dragones, también conocido como Dungeons and Dragons, en sus múltiples iteraciones a través de los años. Bueno, un poco de historia primero. Los juegos, los wargames o los juegos de guerra han existido desde hace mucho tiempo. Consisten en poner figurillas y tomar decisiones acerca de cómo está planteado un panorama, lo cual, si recordarán, tiene un poco que ver con lo que hablamos la vez pasada sobre el juego de guerra. Entonces, a través de estos llamados juegos de guerra, que usualmente tenían propósitos militares, se derivaron juegos de miniaturas, ya realmente juegos, ya no tienen que ver exactamente con entrenamiento militar ni nada por el estilo, sino puro divertimento. Axis Alliance, que básicamente Axis and Allies, es un juego de Segunda Guerra Mundial donde obviamente es el eje contra los aliados. Es uno de los juegos más famosos de miniaturas y básicamente toman el rol de una de las dos facciones y se mueven en un terreno o en una mesa, en este caso, para lograr tomar posiciones y conquistar ciertos puntos y ganarle al oponente. Dungeons and Dragons tiene su origen en uno de estos juegos, basado en estos juegos de guerra, en este tipo de juegos como Axis and Allies. El juego se llama Chainmail y fue producido por alguien llamado Gary Gygax. Pero un día al muchacho, ya un más o menos señor en ese momento, se le ocurrió hacer un juego donde las miniaturas podían contar su propia historia. Dijo, bueno, como en el ajedrez, ¿qué pasa si tienes todas tus piezas, pero cada pieza tuviera personalidad? Y aparte de sus propios movimientos, tiene que tuviera una historia, un nombre. Y entonces escribió algo, un borrador, y se lo pasó a un amigo suyo que se llamaba Dave. Gary tenía mucha confianza ya de cómo lo había redactado y cómo lo había hecho, y ya lo había probado con algunos de sus jugadores y conocidos que practicaban este juego llamado Chainmail. Entonces se lo dio, y el amigo Dave, que también no era ajeno a los juegos de mesa, dijo, veamos qué tal está, ¿no? Mientras tanto, Gary Gygax seguía con su desarrollo de Chainmail, que lo escribió junto a otro cuate que se llama Jeff Perrin, y eran netamente para simular combate medieval, ¿no? El suplemento era de 14 páginas, tenía por ahí tintes de fantasía, ¿no? Y habían algunas cosas, habían monstruos fantásticos y hechizos que resonaban como lightning, como lanzarrayos y bola de fuego, y así fue su primera iteración. Antes de que fuera amigo, el muchacho Dave, antes de ser amigo de Gary Gygax, él había leído el suplemento de Chainmail y le gustó mucho, pero él le agregó mucho más fantasía, e hizo algo que se llamó Blackmoor, que estaba mucho más inspirado en El Señor de los Anillos. Y a diferencia de Chainmail, Arneson comenzó a meterle mucho de su imaginación, realmente cosas que se le habían ocurrido a él, y las adaptó con mecánicas de otros juegos que él había jugado. Y ahí también ya habían tomado cosas de algo llamado Bergstein. Y bueno, ese como tal era un dungeon crawler, o sea, un juego donde solo te dedicas a explorar mazmorras y cuartos oscuros. Y así pasó. Entonces, más o menos ahí por
a finales de 1972. Arneson manejó hasta el lago Geneva en Wisconsin para plantearle su idea a este escritor que admiraba llamado Gary Gygax. Gary Gygax lo leyó y dijo: uff, está muy bien, mira, Chainmail está muy padre, pero el tuyo también tiene. Yo tengo algo aquí que también había estado desarrollando. Y le pasó el manuscrito, y ahí fue cuando comenzaron realmente a, como dicen los gringos, hit it off, ¿no? O sea, comenzaron a decir, aquí la chutamos, ya la hicimos, o sea, aquí ya hicimos clic. Bueno, se estaban retroalimentando, ¿no? Entre los dos. Gygax, después de haber escuchado retroalimentación de Arneson, amplió su folleto a 50 páginas y lo probó con sus hijos, Ernie y Elisa. Él le llamó a esta pequeña campaña o esta pequeña incursión inicial, le llamó Castillo Greyhawk. Y mientras tanto Dave Arneson las ideas que habían acumulado y la retroalimentación que había platicado con Gary sobre su juego, y ahora que había leído el juego de Gary, reunió a sus amigos y se lo puso. Y entonces sus amigos le dieron mucha retroalimentación también. Entonces estaban corriendo básicamente una mesa piloto, un proyecto piloto, ambos autores, cada quien por su cuenta, pero inspirado en trabajo que había hecho el otro, y comenzó a ser conjunto. Entonces decidieron unirse y decidieron llamarlo Dungeons and Dragons. Entonces después dijeron, bueno, de aquí al éxito, ¿no? Pero no fue tan sencillo. Básicamente les costó un montón de trabajo encontrar quién se los publicara, hasta que Gygax precisamente dijo: no, ¿sabes qué? Al demonio, yo lo voy a hacer yo solito, no necesito de nadie más para hacerlo, voy a ganar mis ahorros y voy a hacerlo yo solito, me lo voy a autopublicar. Y dijo, bueno, ya tengo Chainmail, que es un juego táctico, y ahora voy a y ya he hecho algunas reglas, así que voy a poner un estudio, se llamará Tactical Studies Rules Incorporated, como es más conocido en el mundo, TSR o TSR. Y entonces lo publicó. Dungeons vendió 150 copias en su primer mes, y en cuanto se corrió la voz, le ordenaron 1000 copias. Esto fue apenas para cumplir su primer año de existencia. Y aún así, era tan raro encontrarlo que se comenzó a propagar por medio de fotocopias. O sea, básicamente piratería fue lo que hizo que se comenzara a esparcir y por lo tanto a proliferar. El juego costaba como $10, me parece, por un ponche de fotocopias que tú podías ir a sacar. Obviamente pues, a todo el mundo le parecía exorbitante, ¿no? Y había como 3 fascículos, digamos. Uno que se llamaba Men and Magic, Hombres y Magia, que tenía un esqueleto, un esqueleto no, era un hombre con espada y escudo, ¿sí? Que por cierto, ese todavía yo llegué a ver una copia. Hay un museo del juego en Alemania, y ahí hay historia del juego y hay de todo, ¿no? O sea, hay juegos de mesa y hay videojuegos. Es un museo del videojuego más bien, pero tienen también historia de los juegos, y tienen consolas, tienen Atari, tienen juegos en computadora, de los que de los primeros que comenzaron a probar inteligencia artificial, donde nada más escribías y la máquina te respondía de acuerdo a lo que tú acababas escribiendo, ¿no? Bueno, en ese museo yo vi una copia de estos 3 libros. Estaban en una vitrina y estaban en muy buen estado. Estaban como en un buen lugar, y fue raro encontrarlo en medio de tanto videojuego. Pero repito, aunque está como
museo de juegos, es un museo más dedicado a los videojuegos. Y bueno, no niegan la gran influencia que tuvo Dungeons and Dragons. Bueno, pero sí, el siguiente fascículo, podríamos decir que salió, era Monstruos y Tesoro. Y el último era sobre encuentros en lugares recónditos y en lo salvaje, ¿no? Básicamente, o sea, las exploraciones de dungeons en cuevas y las incursiones en bosques y montañas, ¿no? Bueno, no las montañas hasta donde recuerdo, pero es para que tengan una idea. Bueno, entonces este fue el primer juego donde realmente cualquier cosa podía pasar. O sea, los jugadores tenían libertad de acción y pues nunca se acababa. O sea, realmente planteaban la primera línea de historia y ahí hasta que alguien se muriera, y eso ni siquiera era el fin, porque te podías hacer otro personaje y comenzar a jugar, ¿no? Después de ese pequeño inicio, Gary Gygax fue de ser alguien desempleado en la industria del juego, como diseñador al menos, y pasar también él arreglaba zapatos en su casa. Comenzó a tener mucho dinero y hasta le alcanzó para mudarse le hubiera alcanzado para mudarse a Beverly Hills, ¿no? Si hubiera decidido crear un show de televisión que estuviera basado ahí. O sea, sí, le está yendo bien, pero si lo hubiera capitalizado mejor, lo hubiera disparado. Pero bueno, regresando a los pies, le iba muy bien. Y de repente, en unos años, esta pequeña idea que surgió de alguien platicando con sus hijos, muy similar a cómo iniciaron los cuentos de Tolkien, o los cuentos que después se volvieron libros y que ahora pues es todo un legado. Algo así le pasó a Gygax. De ahí, de su mesa del comedor, pasó a estar valuado en millones de dólares. E inclusive abrió, él está en el lago Geneva, en Wisconsin, y abrieron oficinas en Los Ángeles y en Inglaterra. De ese tamaño pasó en 10 años, ¿no? Pero bueno, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que hubo una pequeña zona llamada la zona del satanismo, donde básicamente alguien veía el juego y pensaban que era algo demoníaco, porque era un montón de gente reunida, gritando, y usualmente a la luz de Las Vegas o en lugares oscuros, porque eran donde tenían chance. Y pues así surgió el mito satánico el mito de que Dungeons and Dragons tenía que ver con el satanismo. Y eso, bueno, le pegó bastante. Hasta podríamos decir que fue algo que contribuyó a que falleciera el juego. Comenzó más bien a minarse, y de repente comenzaron a salir otro tipo de juegos que comenzaron a hacer las cosas más difíciles. Esto ya en la década de los 90. Había pasado ya bastante ratote, o sea, bueno, ya cuando estaba establecido podemos decir que fue en 1974, pero el proyecto empezó en 1972. Entonces casi 20 años después hubo por ahí un juego llamado Vampire the Masquerade, ¿no? Vampiro la Mascarada, que comenzó a ser realmente la primera competencia que tenía Dungeons and Dragons. Y Dungeons and Dragons entonces dijo, bueno, tenemos que innovar, y comenzaron a ya meterse con los videojuegos, ¿no? A expandirse a otros medios. Y bueno, comenzaron ahí más o menos a no ahogarse, a mantenerse a flote. Pero ya comenzaron a tener problemas de impresión, y el juego comenzó a tener también un retroceso en las ventas. Ya no podían, no tenían la misma demanda ni la podían satisfacer igual. Y pues, se le acabaron quedando muchas cosas, y pues TCR se fue en pique y se despidieron a muchas personas. Esto ya para 1996. Cabe decir que mientras en Estados Unidos e Inglaterra el juego estaba yendo como a pique, en
en Alemania estaba agarrando pegue, y en México curiosamente también estaba agarrando pegue. La primera edición, que constaba de un par de cajas por ahí, una azul, una roja, que fueron como las más famosas. Yo llegué a ver una en Comic Castle de Zapata, pero bueno, eran difíciles de conseguir, pero estaba pegando mucho. Y los libros también ya eran difíciles de conseguir, pero ya se conocían, ya había en muchas convenciones se comenzaba a introducir el rol, y ya había muchos grupos de juego, aunque eran underground y era muy difícil que te enteraras que existían si no eras amigo de alguien. Pero lentamente se comenzó a esparcir la llamada, y también las copias, porque muchos éramos niños o adolescentes bastante pobres. Pero se comenzó a esparcir estas reglas que no todo el mundo entendía. Las copias estaban en inglés, no todo el mundo hablaba inglés, los dados eran difíciles de conseguir, etcétera. Si tú eres alguien que vivió algo diferente, compártelo. Yo hablo, la mayoría de los que yo jugué y crecí y hablé eran del Estado de México o cercanos, y lo conocieron por diferentes fuentes. Si tú tienes una historia de cómo lo conociste, compártela, por favor, para enriquecer la historia como fue en nuestro país. Bueno, regresando, comenzamos a conocer el juego, interpretamos las reglas como podíamos, y bueno, así comenzó a hacer un boom y comenzó a pasar en muchos lados tanto de la Ciudad de México como en el Estado de México, como inclusive unos estados más alejados del centro. Pero bueno, nosotros estábamos ahí, y mientras tanto TCR, o sea, se estaba yendo a pique, se estaba quebrando. Y bueno, ya cuando estaba para el último, había una pequeña compañía que había tenido un éxito moderado con su juego, que igual fue alguien que empezó haciendo las cosas en el sótano de su casa y comenzó a vender a amigos, y de repente ¡pum!, se volvió un éxito. Y esta compañía se llamaba Wizard of the Coast, que creó un juego llamado Magic the Gathering. Y obviamente, como tenían bastante varo, y dijeron, bueno, fantasía medieval, pues eso también está, ¿por qué no? Vamos a comprarlo. Y así fue que adquirieron a Dungeons and Dragons y se volvieron parte de la misma compañía. Después de esto, Wizard of the Coast comenzó a tener ya como unas políticas diferentes. Gygax ya no estaba tan al mando, obviamente, y ellos se comenzaron a hacer cargo de toda la distribución, y tuvieron otro tipo de acercamiento hacia el hobby, cómo hacerlo, ¿no? Y hacia 1997, dijeron, bueno, esto ya está mal, pero algo tenemos que hacerlo. Y entonces Dungeons and Dragons hizo su saving throw, su tiro de salvación para evitar morirse. En el resto del mundo, aquí en México estaba haciendo un boom, por llamarlo de alguna forma. Comenzó a estar en convenciones, comenzó a haber grupos grandes de rol por primera vez. Comenzaban a hacer pools, a interactuar, a invitar gente y estar en eventos como convenciones y hasta en escuelas. En sus clubes de cómics o similares hubo gente que dijo, bueno, aquí voy a plantar una semilla y lo voy a intentar jalar a jugadores y voy a tener mi grupo de juego. Llegué a conocer hasta alguien, la historia de alguien que solo tenía los libros, y hasta que alguien le dijo, bueno, me interesa, agarró, le dijo, siéntate aquí, y le comenzó a narrar la historia. Solo eran 2 jugadores cuando usualmente tenían que ser 5, un narrador y 4 personas que estuvieran con sus personajes interactuando. Pero esta persona lo hizo de uno a uno, y ambos tienen muy gratos recuerdos. Otra historia que tengo también era alguien que tenía a un amigo, dijo, oye, ¿quieres jugar? Y el otro dijo, bueno, yo no, pero a lo mejor mi amigo quiere. Y al otro amigo, y entre los dos ya, y los 3 comenzaron a jugar, cada quien como podía. Pero inclusive en México, donde los manuales todavía no se traducían al español, ya había traducciones en España, pero no eran tan fáciles de conseguir. Pero aún así, el hobby se abrió camino, y el juego obviamente también. Mientras aquí seguía proliferando en Estados Unidos, no sabían qué estaba pasando, y entonces hubo algo publicaron un juego llamado La Leyenda de los 5 Anillos, basado en el libro de Musashi, y la compañía se llamaba 5 Anillos. Y bueno, sí,
el CEO de los Cinco Anillos se enteró de que TCR estaba hacia el fondo. Bueno, no exactamente TCR, sino, o sea, Dungeons and Dragons y sus publicaciones estaban yéndose hacia abajo. Y entonces dijo, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Y fueron a conocer a la compañía esta llamada TCR, ¿no? Pero cuando se las quisieron vender, pues dijeron, no, vas a tener que quedarte con Wizards of the Coast porque yo no te puedo pagar. Pero pues échale ganas, mano. Y pues se tuvieron que quedar de alguna forma con Wizards of the Coast, que el Wizards of the Coast, aquí estamos hablando de 1996, el Wizards of the Coast, por ahí por 1993 creo que fue cuando se publicó, se consolidó, posiblemente un año antes, pero para 1993 Magic the Gathering ya existía y ya estaban ganando bastante dinero, así que las publicaciones de TCR dijeron, bueno, o sea, para todo pues ya no vamos a hacer pues nada, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya pasó todo el relajo y pasamos al año de 1997, donde digamos que ya todo el papeleo fue oficial y pasaron al TCR, pasaron a Wizards of the Coast. Y bueno, Wizards of the Coast estaba como extasiado, tenemos una ganga, nos compramos algo, una ganga que todo el mundo tiene, algo súper icónico y así, ¿no? Mientras que TCR, o sea, decían, pues no, o sea, les vendimos estos cuates por una ganga lo que nos costó trabajo construir y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero habían alguien llamado Peter Atkinson y alguien llamado Lisa Stevens, fueron los que agarraron y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a darle vamos a darle un cambio, vamos a levantarlo y vamos a demostrarles que nosotros también somos gamers y también somos geeks, ajá, y hasta medio sonsos a veces, ¿no? Así que, o sea, no somos una megacorporación sin alma, ¿no? Vamos a hacerlo. Y entonces les dieron, dijeron a todo staff de TCR, no nada más los compramos, vamos a darle trabajo a ustedes, vamos a hacer que esto funcione. Y entonces crearon una oficina en Seattle y los movieron para allá, ¿no? Donde básicamente ya estaba como la fusión de Wizards y TCR y los movieron en Seattle, ¿no? Se fueron para allá y comenzaron a buscar casas y todo, que obviamente eventualmente lo lograron. Y ya cuando conocieron bien cómo estaba Wizards of the Coast, dijeron, no manches, o sea, si están cañones estos cuatro, o sea, si hacen varo y tienen estructura y pues vamos a ver, o sea, ya tienen cientos de empleados y parece que les va muy bien. Y ya no estamos en un lugar pequeño como el Lago de Neva, sino en una ciudad grande como Seattle. Vamos a darle, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, y comenzaron a cambiar algunas políticas. Entonces comenzaron a intentar estar en mayores convenciones, comenzaron a atacar lo que eran hasta entonces arquetipos muy marcados, como como eres satanista. Es que mucho se relaciona con eso. Si eres gótico, eres satanista. Si juegas Dungeons, eres satanista. Eres un inadaptado social. Las mujeres no juegan, etcétera, 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 etcétera. Y de hecho sí, o sea, Dungeons and Dragons hasta ese punto había sido muy hermético, o sea, inclusive en México, o sea, ya tenía su mesa hecha, una mesa con sus jugadores, no era muy fácil que te invitaran, algo muy ermitaño. Pero poco a poco, de hecho, o sea, Wizards of the Coast lo que dijeron, no, venga la diversidad, vamos a abrirlo, vamos a darle, vamos a aceptar a todo el que quiera jugar, venga. Y entonces entre 1997 y 1998 fue como, órale, abrirle paso, vamos a admitir a todos los que sean. Y entonces se convirtió en una bandera de alguna forma de diversidad y comenzó realmente a expandirse, de tener solo un perfil muy marcado. Comenzó a tener una diversidad que no se había visto en el hobby o en el medio hasta ese momento, y eso como que los levantó y comenzó a tener a darle más aire, hasta puedo decir que más poder, y comenzó a salvarlo poco a poco, lo comenzó a salvar de donde había caído ya.
fue un levantón tremendo para Dungeons and Dragons. Y bueno, comenzaron muchísimas otras cosas nuevas, y a través de eso, bueno, ya después de la primera edición se tuvo una edición avanzada, después una segunda edición avanzada que fue la que más se jugó aquí en el país, por lo que yo sé. Si tienes una versión diferente a las en los comentarios. Pero hasta la fecha conozco personas que siguen jugando Advance Dungeons and Dragons Second Edition. Primera edición sé que ha habido por ahí, pero no conozco a nadie que lleve una campaña de eso. Y bueno, después de ahí tuvieron un poco de turbulencia, pero ya por fin se estaban comenzando a levantar, ¿no? Entonces dijeron, bueno, esto va a pasar, y ¿ahora qué hacemos? Y entonces Wizards of the Coast dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a tomar otra vez, vamos a regresar a las raíces, y vamos a tomar Greyhawk y vamos a ponerlo como setting, y vamos a ponerlo como libre, ¿no? Y agarraron una aventura que se llama Return of the Eight, y dijeron, vamos a tomar esto y vamos a sacarlo, y fue algo icónico. Le dio un levantón al mundo de Greyhawk, porque ya para ese entonces había otros settings. Un setting es una colección de cultura, digamos, donde ya hay cierto panteón de dioses, hay ciertos lugares históricos, y hay hasta las razas tienen ciertos perfiles y ciertas interacciones ya prehechas, ¿no? Eso se le conoce como setting. En Advanced Dungeons and Dragons, curiosamente en México se volvió súper popular un setting que se llama Dragonlance, y en el resto del mundo comenzaron a hacer presencia mediática muchos de los otros settings aparte de Greyhawk, porque se comenzaron a aliar con escritores que escribían ficción para estas cosas. No solo escribían los llamados módulos o aventuras para el juego, sino que también comenzaron a crear personajes icónicos que pertenecían a un setting y tenía historia en ese setting. Básicamente con la nomenclatura NPC o NPC, que es No Playable Character, que es un personaje no jugador, tenía una historia, y comenzaron a ser muy populares a los settings de Forgotten Realms, en Dragonlance, Ravenloft, en Darksun, y así una cantidad enorme de otras cosas que ya habían opacado, por ponerlo de alguna forma, al primer mundo que fue Greyhawk. Entonces Wizards of the Coast lo retoma, por eso retoma Greyhawk y lo intenta levantar como regresando a las raíces, y saca esta aventura de Return of the Eight en 1998. Y al mismo tiempo alguien dijeron, bueno, sí, haz eso, pero mira, aquí tengo un desarrollador que está muy, muy proactivo y quiere hacer algo con Forgotten Realms, quiere hacer algo llamado Baldur's Gate. Entonces dijeron, no le va, órale, usa las reglas de segunda edición y haz tu cosa esa de Baldur's Gate, lo cual fue un hitazo para que no lo conozca, y es uno de los clásicos de juegos de computadora y de Dungeons hasta la fecha, a pesar de después de tantos años. Bueno, nos acercamos al fin del milenio, y en 1999 va el 25 aniversario de Dungeons and Dragons, básicamente su aniversario de plata en Estados Unidos, obviamente, y relanzan un box set de Dungeons and Dragons, que también comenzó, de ahí también esas cosas llegaron aquí a México, y también volaron como pan caliente, y desarrollaron algo nuevo, que es la primera vez que yo recuerdo haber leído algo que se me hacía tan cercano a Magic the Gathering, ¿no? Antes eran como muy separados, pero cuando yo vi que eso existió, dije, pues, esto es Magic, y si no, pues, se parece mucho, ¿no? Y el setting se llamó Planescape. Y este es el setting de Planescape, lo llevaron a los videojuegos también. No son tan famosos, o no fue tan famoso como Baldur's Gate, pero también tuvo su momento.
Entonces dijeron, llega el nuevo milenio, nuevas cosas. Por fin, después de un montonal de suplementos, no sé, voy a decir nada más un número porque sí, como 100 suplementos. Seguramente son más, aunque podrían ser menos, yo lo dudo, pero eran muchos suplementos, es el punto. Decidieron ya, pues, sabes que ya estuvo bueno, pero necesitamos tomar todos los nuevos brivos que hemos agarrado en los últimos años y vertirlos en otra cosa. ¿Qué es esta cosa? Pues una nueva edición, la edición número 3 de Dungeons and Dragons. Esta historia continuará en el próximo episodio de Exilio Friki. Я единственный в огне, кто читает свои сны.